voy a hacer con vosotros una experiencia completamente nueva para mí. Voy a correr el riesgo de pronunciar mi conferencia en español. Es un idioma que comenzó a comprender ya que trabajo regularmente desde hace 20 años en España y desde hace 12 años en México, aunque siempre con intérprete. Y espero que mi pronunciación sea comprensible. Mis notas redactadas en francés, seguro, han sido traducidas al español por un colega y amiga española, Elvira Dueñas, porque no me siento capaz de improvisar en español. Gracias por vuestra tolerancia. La psicoterapia como estética. Si es que vivo porque muero, ¿a qué viene ser hombre o garabato? A esta desesperación y pregunta del poeta español de la postguerra Blas de Otero, deseo dar una respuesta optimista y deseo que el psicoterapeuta conteste positivamente y que tenga el proyecto respecto a su paciente. Me importa que seas un hombre más que un garabato. En los orígenes de la terapia Gestalt encontramos una proposición implícita, pero sorprendente. Superponer criterios estéticos a los criterios de salud comúnmente admitidos en la lógica científica o médica. Superponer e incluso, ¿por qué no decirlo?, sustituir. Desde esta perspectiva, la salud se considera como la capacidad de crear formas ajustadas a las situaciones, la patología como la pérdida de esta potencialidad en provecho de la utilización de formas fijadas, inadecuadas u obsoletas del garabateo. Los fundadores sacan así sus propias conclusiones de las intuiciones de psicoanalistas como Grodek u Otto Rank, por quien si el neurótico es un artista fracasado, entonces el hombre sano será aquel que puede ser creador de su existencia como obra de arte. El criterio fundamental de salud se postula entonces en términos de capacidad creadora, de la aptitud de formar formas, Gestalt, y de este modo la psicoterapia se encuentra definida como terapia de la formación de formas, o dicho de otra manera, terapia Gestalt. La ética del psicoterapeuta se convierte entonces en una estética y la clínica de la psique en una clínica de la Gestaltung, el proceso de la formación de formas. Si consideramos las historias personales, tanto la de Frederick y Laura Peirce como la de Paul Goodman, podemos ya encontrar vínculos entre estos dos mundos, el mundo de la creación y el mundo de la psicoterapia.
Fritz Perls, durante su juventud en Alemania, participaba en los cursos de Max Reinhardt y actuaba en las obras que éste llevaba a escena. También frecuentaba asiduamente los círculos de la Bauhaus. Por su parte, Laura, sumergida durante toda su juventud en el expresionismo alemán, fue quien presentó a Frédéric el concepto de Gestalt, ya que ella preparaba un doctorado de psicología Gestalt cuando se casaron. Además, bailaba según el enfoque de Jacques Dalcroze, uno de los pioneros de la educación corporal y rítmica. También podía ponerse al piano, incluso en sesión, o igualmente podía citar sus poetas favoritos para evocar lo implícito. En cuanto a Paul Goodman, como todos sabéis, era escritor, poeta, eseísta, autor de piezas de teatro, etc. Sin embargo, todo esto no es más que segundo plano y evidentemente no es suficiente para explicar la importancia de la referencia a la estética en la construcción teórica y práctica de todos ellos que todos ellos han elaborado. Por ello, me gustaría evocar algunos aspectos que me parecen interesantes, consciente de que cada uno de ellos merecería desarrollarse más ampliamente. Fue sin duda Laura Perls la primera en vincular explícitamente estética y terapia Gestalt cuando afirmó: los conceptos fundamentales de la psicoterapia gestáltica son de orden filosófico y estético más que técnico. Será sin duda la definición original de Baumgarten quien permite a Laura hacer uso del concepto de estética, más que la referencia contemporánea a la belleza. Este filósofo alemán del siglo XVIII acuñó dicho término a partir del griego aesthetikos para designar la ciencia del conocimiento sensible. La ciencia del conocimiento sensible, que él opone así al conocimiento de los objetos de la lógica. Con la estética es la sensibilidad y los sensibles quienes permiten volver a crear sentido y existencia, suscitar nuevas formas de subjetivación. Por tanto, Baumgarten es también el autor de la que probablemente sea aún en la actualidad una de las más bellas definiciones de la estética, el arte de pensar con belleza. Pero incluso, aunque la filosofía estética no se puede confundir con la filosofía del arte, bien entendido, la referencia al arte no es totalmente extraña a la estética. El arte no es más que una de las actividades que permite a la estética ponerse en acto. Sin duda, se trata de una forma privilegiada hasta el punto de convertirse en paradigmática. Sin embargo, muchas otras actividades del hombre se pueden contemplar como puestas en acto de la función